Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a través de mi perfil de Facebook Live, Rodrigo H. Salas. Estamos en el programa de Corte Abierta, la vida cotidiana de los abogados, donde tocamos los temas de interés y tenemos precisamente abogadas y abogados donde platican pues la vida cotidiana en su día a día y lo más importante, compartir información y detalles de derecho y dogmática jurídica sobre todas las ramas, donde podamos aportar a todos los que nos escuchan pues temas de interés personal y también social y, ¿por qué no?, casos mediáticos. Me presento, doctor Rodrigo Salas Tonela, abogado postulante en materia penal y familiar, y obviamente con este programa que tenemos ya al aire en radio 2 años y ahora a través de la plataforma pues, de Facebook Live, donde me permite tener grandes invitados y estar con ustedes en cierto horario y a distancia, pues con lo que es esta vida cotidiana de los abogados. El día de hoy vamos a tener de invitado, que ya nos está esperando aquí en la antesala, al licenciado Samuel Ibarra Vargas, quien él es pues maestro, obviamente en Derecho, pero en Procuración de Justicia, y nos va a platicar el día de hoy sobre un tema fundamental que son las medidas cautelares. Las medidas cautelares, que es una herramienta que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y que es un temor para todos nosotros, que cuando nos llega un citatorio o nos llega una comparecencia en materia penal por algún tipo de denuncia que se nos puede haber presentado, pues tenemos ese temor de qué va a pasar con lo más preciado que tenemos, que es la libertad. Claro que hablando de derechos fundamentales, la vida es el número uno, pero la libertad está a la par. ¿Por qué? Porque nos pueden de alguna manera coartar la libertad y ponernos en una prisión preventiva, que ese es el tema toral del día de hoy. Y sin más preámbulo, pues le estamos dando la bienvenida aquí a nuestro invitado Samuel Ibarra Vargas. Mi estimado maestro, abogado Samuel Ibarra, qué gusto tenerte aquí en nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación. Nos conocemos precisamente en el ámbito de las redes sociales, siguiéndonos como abogados, y pues bueno, lo cual nos permite seguir trayectorias de nuestros invitados, en este caso tuya, Samuel, que eres maestro en Procuración de Justicia, y pues obviamente impartes cursos, seminarios a través de las redes sociales, de manera personal, sobre todo en uno de los Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es para mí muy prestigiado en este tema fundamental de la materia penal. Y pues bueno, con la invitación que ha aceptado, con un tema fundamental, que lo vamos a poner aquí obviamente para que la gente lo esté viendo, que son las medidas cautelares en el derecho penal. ¿Y por qué aclararlo, mi estimado Samuel, para que nos los platiques un poquito? Porque existen providencias cautelares también en materia familiar, y son las medidas cautelares en sí, pues es una prevención, algo urgente que se pueda presentar, pero pues el día de hoy vamos a estar tocando en el derecho penal. Bienvenido, Samuel. Si nos puedes decir un poquito nomás antes de entrar al tema toral del día de hoy, pues un poquito de tu vida diaria, la vida cotidiana en los abogados. Ya dije un poquito, pues solamente maestro en procuración, pero ¿cuál es tu actividad día a día para que la gente conozca y entrar de lleno al tema de medidas cautelares? Bienvenido, Samuel, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, mi querido amigo y doctor Rodrigo Salas. Primeramente agradecer el honor de poder estar en tu programa recién estrenado ahora en redes sociales. Te felicito. No te voy a augurar el mejor de los éxitos, el mayor de los éxitos, porque ya lo tienes. Entonces, solamente es agradecer tu presencia en redes sociales, porque se agradece tener opiniones como la tuya, que nos dan mucha luz a los abogados. Y bueno, pues de verdad, gracias por la invitación. Estoy muy honrado de poder estar contigo, con tu auditorio. Y bueno, el día a día mío en particular, por yo favor. fui servidor público muchos años en diversas instancias de gobierno. Entonces, yo ya desde el 1 de diciembre de 2018 ya estoy absolutamente por mi cuenta. Tengo un despacho con un amigo mío muy querido que es muy reconocido también en el medio académico, que es el doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, que fue mi maestro en la maestría.
que hemos sido amigos hace también décadas, y lo que nos dedicamos a hacer en el día a día jurídico es esencialmente consultoría. De verdad, la labor de tuya y de los amigos litigantes es brutal, porque es un desgaste mayor, no solamente un desgaste físico, de tener que correr de aquí para allá, de preparar audiencias, de no dormir para preparar nuestras pautas, es tremenda la litigación en el sistema penal acusatorio, pero es muy reconfortante y nos obliga a tener mucho más herramientas que en el sistema inquisitivo. Entonces, nuestro día a día es básicamente, digamos, un porcentaje muy importante de mi tiempo va dedicado a la consultoría penal. Lo que normalmente hacemos es precisamente en medidas cautelares, hacemos dictámenes técnicos en medidas cautelares para favorecer que las personas o lleven su proceso en libertad o no les otorguen la prisión preventiva. Perfecto, con eso que mencionas del dictamen técnico que ahorita vamos a ampliar y abundar un poquito más, sobre todo cuando estemos hablando de la prisión preventiva justificada, Samuel, ¿por qué no le platicas precisamente al auditorio qué son las medidas cautelares en el derecho penal y por qué es muy, muy importante que obviamente cuando se les llegara a presentar un citatorio o una comparecencia, pues no lo dejen así muy a la ligera, sino que obviamente vayan con un abogado penalista, consultor, obviamente de alguna manera postulante, para que la gente vea la gravedad de lo que puede llegar a pasar si en caso de que nomás lo tomemos a ligera, pues se lleve a cabo un citatorio y nos platiques pues estas medidas cautelares. En sí, ¿qué son? Al final estaremos viendo cuándo se van a aplicar, pero ¿dónde están? ¿Qué son? ¿Cuántas medidas son? ¿Y por qué hay poner énfasis y cuidado en ello? Por favor, Samuel, gracias. Claro. Bueno, las medidas cautelares son actos procesales que dicta un juez de control en audiencia y que lo que buscan es evitar que se concreten riesgos procesales. ¿Cuáles son los riesgos procesales? Hay 3 categorías de riesgos procesales, que es el riesgo de fuga o ocultamiento, o sea, que la persona no se presente a juicio, y tenemos que evitar que se concrete este riesgo de muchas maneras, que hablaremos un poco más adelante, pero aquí entra precisamente el que si tienen un citatorio y no lo atienden, la consecuencia puede ser que se dicte una orden de aprehensión, porque si la persona no se le localiza y no tiene cómo acudir a juicio o se le deja un citatorio y está acreditado que se le entregó el citatorio y la persona dice, no, es que me espero al segundo citatorio o no pasa nada, es una cuestión menor y ya luego la arreglo. Si piensan eso, se puede dictar una orden de aprehensión y entonces ya no va a ser aviso. Van por la persona donde esté, se le aprende, se le lleva ante el juez de control y la consecuencia puede ser prisión preventiva justificada por riesgo de fuga, toda vez que no atendió citatorios judiciales. Perfecto. Entonces nos mencionas 3 riesgos procesales. El primero que estás muy bien señalando es precisamente la comparecencia de ir a presentarse porque tenemos precisamente una carpeta de investigación, probablemente una denuncia o alguna querella. Y el primer riesgo que hablas, pues es el riesgo de fuga, ¿correcto? Así ¿Qué es. debemos de entender por riesgo de fuga? Para que la gente entienda, porque hay gente que cree que riesgo, pues es que se va a ir, se va a esconder, no se va a presentar. Y ya ves que, desgraciadamente, a veces los medios de comunicación, Samuel, no están bien informados. Y dice, se fugó, está escondido. Y el riesgo procesal, el número 1 que estás hablando, riesgo de fuga, tiene sus requisitos para pasar al segundo y al tercero. Este riesgo de fuga, de como primer riesgo procesal, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo se puede entender o aplicar? Pues precisamente para tener cuidado. Está previsto en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales y precisamente se refiere el riesgo de fuga a prevenir que una persona pueda acudir a juicio o pueda acudir a citatorios ministeriales y es prevenir que la persona, si lleva su proceso en libertad, no atienda a estos llamados de jueces y de MPs, en pocas y concisas palabras. Y básicamente se da cuando no se tienen suficientes arraigos que se acrediten ante el juez. Tenemos por una parte, para ir entendiendo los riesgos, los factores de estabilidad, por un lado están los factores de riesgo, pero por otro lado están los factores de estabilidad. Entonces los factores de estabilidad chocan con los factores de riesgo, y si hay más factores de estabilidad que los de riesgo, no se tiene que dictar una medida cautelar, o por lo menos no la prisión preventiva, que es el sabor favorito de los jueces hoy en México.
Y al momento de que hacemos un análisis de los factores de estabilidad, tenemos que partir de arraigos. ¿Qué tipo de arraigos tenemos que demostrar para decir que una persona no se va a fugar? Un arraigo familiar, un arraigo laboral, un arraigo académico incluso. Y aquí lo que tenemos que partir es que la persona, aunque tenga dinero, porque también esto se da mucho, si la persona gana más del salario mínimo, hay cosas que dicen, con ese dinero se va a fugar. No, pues espérame. Sí, claro. No se trata de decir subjetivamente, no se puede tomar una decisión de una medida cautelar, se requieren criterios objetivos y hay jurisprudencias que te señalan esto y muchas veces caen en lo subjetivo tanto el MP como el juez, porque dicen, existe la posibilidad de que se fugue. ¿En qué te basas? O sea, que se puede fugar. No, pues no es nada más en eso. Objetivamente me tienes que decir por qué una persona con ciertas características, por ejemplo, una persona que está casada, que tiene hijos menores de edad, que tiene un trabajo estable, o que está estudiando, o que está dando clases, tenemos que saber por qué la persona, en el caso concreto, hay posibilidades objetivas de que se pueda fugar. Bueno, pues porque hay antecedentes que ya se fugó, o porque no tiene un domicilio, o porque está llevando su proceso al mismo tiempo que tiene otros procesos penales, y eventualmente, si tiene varios, pues a lo mejor se fuga para no tener que enfrentar la justicia en uno de ellos. Pero tenemos que ser objetivos, no es la mera posibilidad. Se traduce en materia de riesgos procesales, no basta hablar de la posibilidad, sino de la probabilidad, es decir, de aspectos objetivos que nos lleven a concluir por qué en el caso concreto la persona podrá incurrir en la concreción de un riesgo procesal. El riesgo de fuga es el más ocurrido porque muchos jueces se agarran del domicilio que no se acredita adecuadamente, incluso hasta por un número que falle del código postal o por un cambio de colonia, que eso es muy común. Aquí en la Ciudad de México es muy común. Y que no actualizó la credencial, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no actualizó la credencial de lector, o incluso una persona que tiene su credencial de lector puede que tenga un recibo de teléfono con una colonia distinta al recibo de luz y es el mismo domicilio. Claro. Entonces, ahí con esa mera discordancia, con esa mera incongruencia, con esa inconsistencia tan pequeña, un juez puede decir, no hay certeza de domicilio, cárcel. O sea, desde ahí partimos, desde que debemos de tener como ciudadanos un stock de documentos que sean congruentes entre sí. ¿Por qué? Porque cuando llegue un evento de estos que no lo tenemos programado, que no lo tenemos previsto, que nos puedan girar una orden de aprehensión nada más porque sí, si tenemos estos documentos, que ahorita voy a mencionar muy brevemente, ya podemos combatir, incluso con argumentos procesales, aún sin un peritaje, con argumentos procesales podemos combatir una medida cautelar posible, señalando que tengo arraigos domiciliarios, que tengo mis hijos, por ejemplo, ¿cómo acredito un arraigo laboral? Con mi nombramiento y con mi último recibo de pago, de nómina. Si me dedico a mi despacho, por ejemplo, en nuestra firma, tú no tienes créditos asegurados, pero puedes decir, aquí está la escritura constitutiva de mi persona moral, aquí tengo mi último pago de impuestos por la persona moral, etcétera. Y luego te podrás decir, a ver, ¿y cómo acredito mi domicilio? Recibo de luz, teléfono, predial, agua, etcétera, registro público de la propiedad, porque también nos dicen los jueces, es que si tienes varias propiedades en varios estados te vas a fugar. Tampoco es cierto, eso es muy subjetivo. Yo puedo, el derecho de la propiedad que está previsto en el 27 constitucional es un derecho que no está limitado a tener 2 o 3 bienes y un derecho constitucional no puede servir como limitante de un derecho procesal. Entonces, yo tengo que argumentar, sí tengo bienes, pero por ejemplo, está rentado, es un mero terreno, no los puedo ocupar para casa habitación y debo de tener de esos inmuebles, debo de tener los papeles en orden y preferentemente hasta fotografías. Ahora, si hay casas que estén vacías, se le dice al juez, oye, en lugar de que me metas a la cárcel, porque la prisión preventiva tiene que ser la última medida cautelar, solamente si otras medidas cautelares no son suficientes, si vas a meter a la cárcel, mejor prefiero que me digas que no puedo usar este inmueble, que no me puedo acercar a ese inmueble, o que no puedo salir de esta ciudad, para que tengas la garantía de que no me voy a fugar en inmuebles que hasta son de mi propiedad y te estoy diciendo cuáles son. Por ejemplo, los recursos económicos que decíamos. Sí tengo recursos económicos, pero tengo 3 hijos que aunque son mayores de edad, los estoy ayudando con su universidad. Aquí están los recibos. Aquí están las transferencias de mis cuentas de banco. Entonces, por ejemplo, llevamos un asunto, una persona que gana más de 100,000 pesos al mes, puede parecer que gana mucho dinero, pero si tiene 3 hijos en la universidad,
resulta que hasta le llegaba a faltar a veces, porque hay universidades que cuestan 40,000 pesos el mes. Claro. Entonces, tenemos que ver la realidad de la persona, ver que tenga arraigos académicos, arraigos familiares, porque también puede tener 3 hijos, pero si es desentendido de los hijos, pues ahí sí ni modo ni cómo ayudarlo, como decimos, ¿no? Entonces, si tiene una familia, también tenemos que acreditar esa familia y que cumple con esa familia. Y si hay hijos Totalmente de menores de acuerdo, edad, Samuel. prudencias. ¿Qué opinas? También es muy común, fíjate, y ya también la Suprema Corte se pronunció al respecto, donde, pues imagínate que voy transitando de un estado a otro, ahorita que fueron Semana Santa, si me voy aquí a otro estado y desgraciadamente ocurre un accidente, o por qué no, hay algún tipo de atraco, robo o algo, o tú te ves en la necesidad de involucrado por alguna situación penal, Claro. y te hace una carpeta de investigación y te van a mandar llamar ahí, te dejan detenido por 48 horas, lo que dice la Constitución, etcétera, y el código, pero llegas a la audiencia y el fiscal luego dice, es que no tiene ningún arraigo aquí, pues vive en otro estado. Sí, pero voy pasando por aquí. Fue un Claro. accidente, un choque, en mi otro estado tengo arraigo, tengo todo lo que acabas de decir. Entonces, la protección va más allá de lo subjetivo al objetivo, Claro. donde, oye, puedo llevar mi proceso incluso ¿En en mi dónde vivo? estado, donde habito, con las medidas cautelares, las UMECAS, las unidades de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque no te pueden privar o condicionar con una medida cautelar que sea lesiva, muy bien acabas de decir, a tu trabajo, a tu familia, a tus bienes, al menos de que sea, ahorita nos sigues explicando los otros dos riesgos, o la última ratio que dicen, o la última necesidad. Pero si puedes explicarle a los televidentes aquí a través de Facebook Live, Samuel, la carga de probar de quién es, porque acabas de decir que a veces tienen los clientes pues un desorden en sus papeles, y entonces te detienen y tienes 48 horas, Ministerio Público, lo ponen ante disposición del juez, 3 días, 72 horas, que no se las comen. Dentro de las 48 te fijan audiencia y no saben a quién contratar, no tienen abogado penalista, y de repente pues llega esta situación y resulta pues, que no tienen en orden, no hayan cómo conseguir un comprobante de domicilio luego, imprimirlo digitalmente, y les empiezas a explicar estos documentos. Nosotros como abogados estamos en la parte, segundo plano, de desacreditar, pero quien tiene la carga de probar ese peligro inminente es la fiscalía, ¿correcto, Samuel? Correcto. Ahora, así es como funciona todo esto en teoría, por supuesto. Desgraciadamente, quien afirme que tiene un arraigo domiciliario en tal o cual entidad, tiene que acreditarlo bajo la máxima jurídica que el que afirma prueba. Entonces, si yo afirmo que tengo mi arraigo en la Ciudad de México, aunque me pescaron en Cancún, y yo no vivo en Cancún y estaba de vacaciones, se vale que yo acredite todo mi arraigo en una entidad federativa distinta, y en su caso se le pide al juez que toda vez que tengo arraigo ahí y que ahí trabajo y ahí vivo y ahí está mi familia, etcétera, que me deje llevar mi proceso sin salir de la Ciudad de México incluso, pero para cubrir todos mis factores de arraigo y para poder cubrir mis obligaciones laborales y familiares, porque también tengo una necesidad de acreditar mis obligaciones, porque bajo una medida cautelar no se puede impedir que se cumpla, por ejemplo, con las obligaciones alimentarias de un menor. Por eso hay jurisprudencias que dicen, si una persona tiene hijos menores de edad, mejor que lleve su proceso en libertad para que trabaje, genere dinero y pueda cumplir con sus obligaciones. Si está en la cárcel y no trabaja, ¿cómo genera dinero? Totalmente de Entonces, desde ahí acuerdo. partimos. Y basta con acreditar mi arraigo en otra parte, mi arraigo domiciliario, familiar, económico, laboral, lo que quieras, en otra parte. Y lo que se le pide al juez entonces es coordinación de la UMECA de la entidad federativa donde se lleva el proceso, con la UMECA de la entidad federativa donde vivo. Claro. Y ya con eso se coordinan, y entonces quien me va a dar mi supervisión en libertad va a ser la UMECA de la Ciudad de México y no la de Quintana Roo si estaba de vacaciones en Cancún cuando me giraron una orden de aprehensión. Donde me hicieron Totalmente. Ok, Samuel, antes de pasar ahorita al segundo riesgo, en ese punto de estar en diferentes estados o ciudades, si le puedes platicar también a la audiencia que una de las, y creo que es la
la presentación periódica que establece el Código Nacional, artículo 155, si mal no me equivoco, donde el primer acto de molestia que puede tener un juez, por eso están de alguna manera enumeradas, es, ok, vas a llevar tu proceso de libertad, que ahorita a la mitad del programa entraremos a la prisión preventiva, que es la más fuerte, pero la primera forma de garantizar que no te vas a ir es la firma periódica, que desde ¿cómo se llama? Desde el sistema tradicional o el sistema inquisitorio pasado, era la clásica, ahí vengo, ¿a dónde vas? Voy a firmar. Y era firmar, pues como, que era como que algo malo, o todo el mundo sabía en el argot que estabas llevando un proceso penal y claro, tienes que ir a firmar. Si le puedes platicar en qué consiste esta firma o esta disposición judicial y cada cuánto es o qué requisitos o por qué se impone, Samuel. Bueno, esta medida cautelar, bueno, las 14 medidas cautelares que existen están previstos en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y van de la menos grave a la más grave. La fracción primera es efectivamente la firma periódica, que eso no le causa problema a nadie, y la última es la prisión preventiva. Entonces, esas 12 que están en medio van de menor a mayor magnitud. Y la firma periódica es muy sencillo. Simplemente se le dice a la persona por el juez, vas a tener que llegar a firmar ante alguna autoridad, que ya normalmente son las unidades de medidas cautelares que antes no existían, o por lo menos no en todo el país. Y entonces la firma se le pide, se le pone por el juez la firma periódica al imputado en cierta UMECA, es lo que más se acostumbra. ¿Con qué periodicidad? Varía mucho. Ahí sí el juez tiene que hacer un ejercicio de medir riesgos y decir, pues no vaya a ser que se nos puede que venga cada semana a firmar a la UMECA. Depende mucho el caso concreto. Por ejemplo, en la UMECA Federal, tu servidor fue director general operativo de la UMECA Federal desde la planeación hasta la implementación, que nos costó sangre, sudor y lágrimas, porque no había recurso y lo tuvimos que encajar en la Policía Federal, y después capacitar a policías y tener desplegados policías en todas las entidades federativas. Y a mí me tocaba coordinar que hicieran las evaluaciones de riesgo, que es como se llama lo que hacen las UMECAS, y que estuvieran supervisando correctamente. Y lo que hacíamos para la firma periódica, mucha gente pensaba, muchos servidores públicos pensaban que es lo más sencillo. Bueno, sí es sencillo porque te vas a sujetar a lo que dice un juez. El juez dice firma periódica cada 3 semanas, bueno, pues la persona llega y firma. Pero mucho del personal de la UMECA se iba con la finta y decía, pues me habló fulanito que tuvo un accidente y me mandó la foto, o dijo que está en el hospital y que mañana viene y me trae el justificante médico. Hay que tener en cuenta que las medidas cautelares las impone un juez, mi querido Rodrigo. Y si las impone un juez, la UMECA no es una autoridad que pueda decidir cuándo se cumplen y cuándo no. Okay. Entonces, yo lo que le recomendaba a mi personal es, pues aunque te veas muy maldito con la persona imputada, yo prefiero eso a que tengas responsabilidad penal por incumplimiento de una obligación judicial. Entonces, si te dicen, no, pues no voy a llegar, ok, no llegues, pero si no llegas, yo mañana a primera hora le voy a mandar un oficio al juez que te impuso la medida cautelar para decir que incumpliste. Entonces, lo que se le pide al imputado es que si no puede cubrir la firma periódica o no puede cumplir con otras obligaciones, no se justifique con la UMECA, sino que se justifique con el juez de control en un oficio con copia a la UMECA, para que la UMECA sepa que la persona no va a llegar a ser supervisado, pero que el juez también sepa y justifique que la persona no vaya. Porque en puridad, si la UMECA dice, no vengas, no te preocupes, somos cuates y me caes muy bien, y eres una gente honesta, pues el juez puede decir, ¿por qué no me avisaste que incumplió la medida cautelar? Y tú como servidor público tienes responsabilidad administrativa y penal. No, y aparte a veces la tenemos nosotros como abogados, Samuel, no sé si te pase, que somos como que también los consigliere o los asesores administrativos, porque tienen la obligación y de repente se les olvida, abogado, licenciado, se me olvidó firmar, ¿qué tengo que hacer? Oye, es tu responsabilidad. Y ahí nos hablan, oye, se pasó, ¿qué puedo hacer? O sea, es muy importante. Resuélvelo, ¿no? Sí, no, pues claro, resuélvelo, ahí estamos. Pero oye, es tu obligación, o sea, es tu medida. Y a veces nosotros, por eso ahorita lo decías también al principio, que la defensa nunca duerme, es una de mis frases favoritas, porque a veces estamos pues con los clientes y, oye, ¿ya fuiste a firmar? Por ejemplo, cuando nos toca defender a mujeres también en delitos donde se han vuelto involucradas, y como que las mujeres también, pues con tanta actividad, mamás, etcétera, no traen eso
en su cabeza y ahí estamos. Hey, te toca firma cada 15 días y recordar. Y luego me mandan screenshot, licenciado, ya firmé, perfecto. O sea, te conviertes a veces en un día a día con ellos de que cumplan pues con esa medida, número 1 o fracción, como bien lo señalaste, de la firma periódica, que es, creo yo, la más común, la menos nociva y pues debe ser la número 1, mi estimado Samuel. Bueno, estadísticamente no, la número 1 es la prisión preventiva. No, bueno, sí. Del ENVIPE, o sea, correcto, eso es por default, pero hablando del orden cronológico de la fracción 1, claro, creo yo que sería la menos lesiva y aplicarla. Si nos puedes platicar, Samuel, dos cosas. Una, el siguiente riesgo procesal y la siguiente medida, que es de antaño. Ando libre bajo fianza, dicen en el sistema anterior. Ahora, ¿cómo opera? Porque antes, o en el principio de la aplicación de este sistema y del Código Nacional, Samuel, pues estaban fijando fianzas como lo hacían antes, queriendo garantizar una reparación del daño. Y ya está prohibido jurisprudencialmente que es para garantizar la presencia. Entonces, si le puedo explicar a la audiencia y el segundo riesgo procesal, no sé si vayas a hablar de el riesgo de obstaculización o el riesgo de la víctima en la sociedad para precisamente garantizar con esta famosa fianza el segundo riesgo. Adelante, Samuel. Yo me iría primero con el orden de las medidas cautelares, muy sencillo. La más sencilla es la firma periódica, pero hay que prever que se tiene que llegar a firmar el día que el juez dijo que se firme. Si el juez dice es el día 1 y el día 15, hay guardias en todas las UMECAS, 365 días del año. Entonces, sábados y domingos, ¿verdad, Samuel? Sábados y domingos, claro, y a cualquier hora. Normalmente hay guardias en las UMECAS. Entonces, la persona tiene que cumplir el día 1 y el día 15, así sea sábado, domingo, día festivo. Eso lo debemos tener muy claro. Y entonces, la primera medida cautelar, que es la más sencilla de cumplir, es la firma periódica. Luego viene la garantía económica. La gran diferencia es que antes, que se hablaba de delitos graves y no graves, que ya no existe esa nomenclatura desde el 2008, y todavía hay litigantes y hay fiscales que los entrevistan en la televisión y que siguen hablando de que es un delito grave. A mí me da la chiripiorca cada que escucho a los ministerios públicos. Esos son los que me están llevando un proceso, me lleve el demonio. No saben distinguir delitos graves de delitos de prisión preventiva oficiosa, que son dos cosas totalmente distintas. Antes se hablaba de la libertad bajo fianza o bajo caución en los delitos que no eran graves. Bueno, hoy tenemos constitucionalmente un catálogo de delitos en donde la persona tiene que llevar su proceso privado de su libertad, aun cuando esté siendo investigada, violentando principio de presunción de inocencia. En fin, ya platicaremos esto en la prisión preventiva. Y es otra cosa, pero sí, ya está de sí o sí. Sí o sí, y entonces, cuando no se trata de esos delitos, se puede dictar también la prisión preventiva justificada, pero se pueden dictar otras medidas cautelares, que deben de ser la prioridad, porque también lo dice la Constitución en el artículo 19, tiene que ser la última opción, la prisión. Entonces, bajo otras medidas cautelares, ya no necesariamente tengo que dar una garantía económica. Si la persona no tiene dinero, perdón, pero no va a poder cumplir. Me acuerdo mucho que tuve un caso de, cuando fui fiscal hace muchos años, aquí en la Ciudad de México, del 2006 al 2012, fui fiscal aquí en la capital, y me tocó un caso que me pusieron a disposición unos policías a un indigente que se robó una bicicleta. Ni siquiera el indigente estaba bien claro de por qué, ni cómo, ni dónde iba a ir, pero lo detuvieron cuando se había volado una bicicleta de las que eran del gobierno. Entonces, se le explicó, devolvió la bicicleta, pero resulta que no tenía dinero para pagar la fianza, no tenía ni familiares ni nada, y se tuvo que quedar preso por una bicicleta. Ni modo. Y hoy ya no es necesario dar una garantía. Es una de las medidas cautelares que se pueden dictar, una de tantas. La única que no puede combinarse con ninguna más que con el aseguramiento de la movilización de cuentas o el aseguramiento de bienes es la prisión preventiva. Todas las demás se pueden combinar. Yo prefiero que me dicten 8 medidas cautelares a la prisión. Claro. Entonces, una es la firma periódica, otra es la garantía económica, otra es incluso la inmovilización de cuentas, que también puede ser una providencia precautoria que dicte el juez, pero cuando le dicte el juez como providencia precautoria es para garantizar la reparación del daño. Cuando se dicta como medida cautelar
el aseguramiento, la inmovilización de una cuenta es no para garantizar la reparación del daño, sino que la persona no se fugue. Claro. La finalidad es distinta. Y también hay otra medida cautelar que coincide con la segunda providencia precautoria, que es el embargo de bienes. El embargo de bienes, cuando se dicta como providencia precautoria, es para garantizar la reparación del daño. Cuando se dicta como medida cautelar, no es para garantizar la reparación del daño, es para garantizar que la persona no se fugue o que en su caso no obstaculice el proceso eventualmente. Bueno. También está la prohibición de salir del país, puede ser de una entidad federativa o de una determinada demarcación. Por ejemplo, en un caso que llevamos como estudio de derechos procesales y que se supo públicamente fue el de, un caso conocido mediáticamente, el de la mamá de Emilio Lozoya. Entonces la señora tenía resguardo domiciliario, pero pues estaba en su casa, una señora de la tercera edad y no la dejaban salir, era inhumano. Y entonces ella tenía nietos en la Ciudad de México y en el Estado de México. Entonces, con un estudio de riesgos procesales que le hicimos, demostramos que tenía arraigos, que no había riesgos, y entonces el juez le cambió la medida cautelar de resguardo domiciliario para que pudiera llevar su proceso en libertad, siempre y cuando no saliera del Estado de México y de la Ciudad de México. Claro. Entonces, ahí ya logramos otra medida cautelar que no significa que la persona esté privada de su libertad. El otro es el resguardo domiciliario, que es la fracción 13, es tantito antes de la cárcel. Claro. Es como estar en la cárcel, pero en mi casa. Y perdón, yo prefiero dormir en mi colchón en mi casa que dormir en una cárcel. Entonces, el resguardo domiciliario es no puede salir. Está bien, lo prefiero en la cárcel, por eso es la penúltima, medida cautelar. Y de otras medidas, entonces ya llevamos la firma periódica, la garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas, la prohibición de salir del país de una entidad federativa o de una determinada demarcación territorial impuesta por el juez. Tenemos también la medida cautelar de que no puede molestar a una persona. El no molestar es efectivamente, no lo voy a acosar, y la otra es que también se le puede impedir no solamente que no se comunique con la persona, sino que no asista a ciertos lugares. Normalmente se complementan. Si yo no quiero que se acerque una persona a la víctima, le voy a imponer la medida cautelar como juez de que no se acerque a la víctima y que no se acerque en lugares al domicilio de la víctima, a la escuela donde estudian los hijos y al lugar de trabajo de la víctima, por ejemplo. Tiene que ir de la mano para que tenga un resultado efectivo el evitar que se concreten riesgos procesales. Entonces ya van ahí otras dos. También tenemos como medida cautelar la imposición que está muy de moda de lo que le llamaban antes los brazaletes. Ya nadie usa brazaletes. Desde hace 30 años en el mundo se usan puras tobilleras porque no son estigmatizantes y no se notan. Quien usa pantalón, hombre o mujer, quien usa pantalón se pone la tobillera y no se nota ya. Y ya con esto está localizado en tiempo real. Fíjate que aprovechando tu experiencia y tu expertise ahí, eso, ¿cómo lo consigues? Yo te voy a platicar de mi experiencia como abogado. Lo he querido proponer obviamente como una medida cautelar antes de llegar, ¿cómo se llama?, a una medida de prisión preventiva o por incluso modificarlo como algo menos invasivo, pero no hay. ¿Cuánto cuesta? Te lo ofrece la medida, la UMECA, la unidad de medidas cautelares. Algunos abogados también dicen, es que tienes que conseguirlo. Hay empresas de seguridad que se dedican a eso. En alguna ocasión alguien me dijo, Telcel tiene, pues eso es como tiene para los carros, o sea, tiene eso. A cara y dije, bueno, ¿cómo logras y a cargo de quién es? O sea, ¿cómo funcionaría? Porque claro, si tanto tienes temor, tanto una víctima como las autoridades, obviamente, que vaya a invadir un domicilio, molestar, pero lo más importante, este riesgo de fuga, pues teniéndote monitoreado 24 horas, pues no es como que te lo quites para bañar, o sea, como en las películas, ¿no? Funciona que si te lo quitas o te sales de un rango, suena una alarma, etcétera. Pero la realidad, ¿cuál es? Porque yo aquí, por lo menos en Sonora, me ha tocado verlo en dos casos, y estos han sido mediáticos también, no es necesario mencionarlo, pero han sido procesos que se han llevado a la Ciudad de México. Entonces, es difícil conseguirlo. Hay que hacer un análisis de riesgo como los que ustedes hacen dictámenes y cómo opera, porque pues el código lo dice en la medida cautelar, en la fracción,
pero la práctica, bueno, no he podido yo conseguirlo. ¿Cómo operaría eso, Samuel? Esa es una gran pregunta, mi querido Rodrigo. Lo único que tenemos de esto es que es la medida cautelar prevista en la fracción 12 del artículo 155 del Código Nacional, nada más, pero no hay parámetros. Sí los hay en ejecución penal, que ahorita los voy a comentar muy brevemente, pero a nivel de medida cautelar durante el proceso penal no hay parámetros. Entonces, dependemos de muchas cosas. Como no hay una disposición que me lo impida a mí como particular, yo puedo ofrecer como imputado que tengo contratado un cierto servicio de tobilleras con tal de que yo prefiero pagarlo en lugar de estar en la cárcel, insisto. Pero entonces, ¿ahí qué se hace? Bueno, hay entidades federativas, Sonora lo era, donde las unidades de medidas cautelares tenían sus propias tobilleras y lo que hacía Sonora era utilizar toda la red de telecomunicaciones de seguridad pública para poder siempre estar monitoreando. Pero llega a haber ocasiones en las que no es costeable o que no son suficientes, entonces dependemos primero de que la UMECA tenga ese servicio, que es lo ideal, la unidad de medidas cautelares. Porque te lo rentaban en alguna ocasión con alguien comentando 70,000 pesos al mes el servicio de monitoreación. Entonces, tú, espérame, pues no tengo cómo. Es que ese es otro tema. A ver, primero es efectivamente, ¿qué lo regula? Pues no lo regula nada más que las prácticas. Entonces, cada UMECA debería, en teoría, siendo funcionales, debería tener sus propias tobilleras y su propio sistema de monitoreo. Eso es lo ideal. Pero no todas lo tienen y no todas tienen el recurso ni tienen el equipamiento. Entonces, para no hacer nulo el derecho a utilizar tobilleras, ¿qué se hace por la persona imputada? La persona imputada lo renta. Ahora, ¿quién debe de supervisar eso? También no está escrito. Lo que nosotros hacemos en la UMECA federal es, si quieres utilizar tobilleras, el juez te autoriza las tobilleras, yo como UMECA, que soy el responsable de tu supervisión, yo tengo que revisar las tobilleras. O sea, llegamos a tener un caso de una empresa que se había constituido meses antes y que vendía botargas. Literalmente el objeto de la empresa era vender botargas y prestar servicios de dispositivos electrónicos. Muy raro, pero bueno. Y a la hora de que llegó el instrumento, no pasó ninguna prueba. Lo que nosotros solicitábamos y que es lo que logramos más o menos tener como término homogéneo con algunas UMECAs que teníamos contacto localmente, era tenemos que probar la tobillera y que emita alertas en 5 casos. 1, cuando hay intento de ruptura de la tobillera. Como tiene normalmente por adentro fibra óptica, si los intentas romper, se pierde una señal de esta línea, pero no de esta línea, ni de esta, ni de esta. Entonces, cuando se intenta violentar la tobillera, te emite una alerta. Claro. ¿A quién le tiene que emitir la alerta? Pues normalmente al defensor, para que sepa que su cliente se quiere fugar, y al Ministerio Público. Entonces, una primera alerta es por si se destruye. Otro, nosotros les pedíamos cuando llegue a una batería que esté al 10%, sí. Porque si se descarga ya no voy a tener señal, y no se las pueden quitar ni para bañarse, literalmente. Si se las quitan para bañarse, o si es unas que traen dispositivos electrónicos que se ponen como celular, no sirven. Tienen que estar fijos en el cuerpo y no poder separarse del cuerpo. Y se cargan con la tobillera en el pie, cerca de una extensión, por supuesto. Claro. La otra alerta, si se dictó una medida cautelar de no puede salir de cierta entidad federativa, se hace lo que le llamamos geocercas. Entonces se tiene que programar la geocerca, ya sea de que no pueda salir del país, o que no pueda salir de una determinada entidad, o de varias entidades, o de una colonia incluso, que también hemos sabido de casos donde el juez dice, no puedes salir de estas colonias, porque es nada más para que lleves a tu hijo a la escuela y lo recojas, ¿no? Sí, claro. Entonces, se tiene que programar la geocerca. Golpes o intento de ruptura, batería baja, con el porcentaje que digamos, la geocerca, y aquí viene también otro tema, que me emita alertas si pierdo señal, porque puede ser que llegue a una zona donde no haya señal satelital incluso. Entonces, si pierdo señal, me tiene que emitir una alerta inmediata, porque puede ser que pasé por un túnel, o puede ser que ya el cuate rompió o le dio de balazos a la tobillera y ya se escapó. Entonces, le tenemos que pedir efectivamente que nos confirme eso, la alerta. Y ya por último, la alerta ya es más casuística,
de alguna otra medida cautelar que se haya impuesto a la persona y en donde nos pueda decir la tobillera si se sale de parámetros establecidos por la resolución respectiva correspondiente. Entonces, ya que checamos esas alertas, le decimos, avalo que tu empresa sí cumple con estas condiciones. Ya después que dejamos la UMECA Federal nos enteramos que había servidores públicos que incluso ya no están a cargo de la UMECA, que decían, no, tiene que ser una empresa acreditada de seguridad privada, lo que tú comentabas. No es cierto, ninguna norma dice eso, ninguna, porque las empresas que prestan servicios de seguridad privada están certificadas para ciertas acciones, pero el Código Nacional no exige que estén acreditadas para prestar el servicio de las tobilleras, y como el Código Nacional de Procedimientos Penales no te impone esa obligación, una autoridad no puede imponer una obligación que no esté en ley, porque entonces haces nugatorio mi derecho como imputado que me da tan amplio el Código Nacional de Procedimientos Penales. Totalmente. Así funcionan las tobilleras. Si los tiene la autoridad, mejor. Si no los tiene, que sea una empresa privada. Los precios los hemos encontrado desde 60,000 al mes hasta de 9,000 el mes. Y funcionales las tobilleritas, chinas, por cierto. Pero si una empresa te da un servicio y la UMECA corrobora que el servicio está bien prestado, es la medida cautelar que a mí se utiliza en el mundo, mi querido Rodrigo. Sí, claro, yo la conozco mucho, pero te digo, aquí no me ha tocado, Samuel, la verdad, por lo menos aquí en Hermosillo, en Sonora, sí, una empresa o alguien, y que eso pudiera ser obviamente la mejor opción, y no hablar ahorita como negocio, ¿no? Sino algo establecido que cumpla con esos 5 alertas que bien señalaste, pues para no tener a tanta gente con una prisión preventiva justificada que no cumple a lo mejor con otro tipo de medidas. Pero bueno, ahí está, no te estoy privando de la libertad, nomás que si cuesta, pues ya en cada la familia o el imputado tendrá la necesidad de buscar los recursos, pero tampoco te estoy entonces violentando el último ratio que es ponerte la prisión preventiva. Pero aquí no ha visto, puede ser una empresa privada que cumpla con los requisitos de esas 5 alertas y debe de estar avisado. El juez no debería estar avisado, es Ministerio Público y abogado, o el juez de control también, que es el que omitió la orden. Varía. Hay jueces que nos ha tocado ver, sobre todo en el Estado de México, jueces que te dicen, una vez que se dicta la medida cautelar de dispositivos electrónicos de geolocalización, te dice, quiero que se me avise cuál es la empresa y que la UMECA está de acuerdo con esa contratación porque cumple requisitos de seguridad para su supervisión. Y hay jueces que te dicen simple y sencillamente que tenga un dispositivo y que la UMECA se haga bolas y se lava las manos. Y hay pocas empresas fuertes, serias, hay muy pocas. Ojalá hubiera una por estado, no las hay. Hay empresas que están en Chihuahua, otras empresas que están en Jalisco, una que otra que estaba en Ciudad de México, pero no creas que es un negocio que abunda. Falta de visión, porque deberían de existir muchas empresas que puedan prestar ese servicio. El tema es simple y sencillamente que tengas conexión satelital, que tengas un sistema sólido para que el dispositivo electrónico te avise en estos casos y ya. Pero es que el Estado también es muy ciego, mi querido Rodrigo. No se dan cuenta que sale más barato en todos los sentidos que la persona esté con una tobillera en la calle. ¿Por qué? Primero, cumples con el requisito de que no impones prisión preventiva para todo porque es la última ratio, como bien dices. Segundo, te sale más barato, aún como Estado, adquirir las tobilleras electrónicas y tú supervisar a la persona a través de la UMECA, que tener que mantener a la persona en prisión, porque le tienes, ya de entrada le estás dando techo, le estás dando alimento, le estás dando medicina. ¿Qué le cuesta al Estado? Pues le cuesta mucho al Estado, y dependiendo del tipo de cárcel, si es una cárcel federal, si es una cárcel federal de CPS, que son las mejores cárceles del país, que parecen cárceles de Europa, si son cárceles locales, estatales o municipales, el precio es muy variable, pero ya no tienes que mantener a la persona con vestimenta, con artículos de limpieza, con alimentos, con medicinas. Ya no tienes que tener a la gente encerrada por todo lo que le cuesta al Estado. Entonces conviene más que las UMECAS tengan recursos que se tienen que dar presupuestalmente por los congresos locales, que tengan recursos para adquirir tobilleras y que lo utilicen para que se pueda aplicar esta medida cautelar, aun si la persona no tiene dinero. Porque si la persona no tiene dinero, aún así el Estado sale ganando, porque cumples con derechos humanos de que la persona no esté privada de su libertad, nada más porque huele una mosca, y además te conviene más y te sale más barato a mediano plazo que la persona siga con una tobillera todo el tiempo
a que lo tengas que mantener en una cárcel. Porque además el costo es mayor, por eso me refiero que es costoso en todos los sentidos. En cuanto a más más personas tengamos en la cárcel, hoy estamos hablando de más de 260,000 personas que están en más de en 275 cárceles del país. Y en tenemos una sobrepoblación justificada, ¿no? No, de prisión preventiva en general, o sea, en las cárceles está gente por prisión preventiva justificada, por prisión preventiva oficiosa y por prisión como pena. Sí, claro. Pero en las 275 cárceles del país tenemos sobrepoblación en el 53% de las cárceles. O sea, le sale más barato al Estado no tener esa sobrepoblación, porque además la sobrepoblación genera autogobierno, estratificación penitenciaria y corrupción. Entonces, si queremos ser funcionales y queremos trabajar honestamente como gobierno, pones tobilleras, es lo que más se utiliza en el mundo, pero no nos gusta. Y el sabor favorito es la prisión preventiva. Me adelanto un poquito. De las 14 medidas cautelares, el último dato estadístico más o menos cierto, del ENVIPE y junto con estadísticas judiciales, más o menos del 100% de uso de las 14 medidas cautelares, en el 48% de los casos se aplica la prisión preventiva. El 52% de restante se divide entre las otras 13 medidas cautelares. O sea, en promedio, de cada 100 veces que se imponen medidas cautelares, de cada 100, 48 son prisión preventiva. Y se da un equivalente a un 3% en las otras medidas. Es absurdo. Un 4% en las otras medidas. Es absurdo. Entonces, el uso de tobilleras es lo ideal, ¿eh? Y cuando se trata de ejecución penal, cuando ya la persona está cumpliendo su pena, se puede alcanzar, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, dos grandes beneficios: la libertad condicionada y la libertad anticipada. En la libertad condicionada, tal cual nos dice la Ley Nacional de Ejecución Penal, puede ser con o sin monitoreo electrónico. Entonces, yo puedo, en una libertad condicionada, si ya transcurrió el 50% de la pena compurgada en delitos dolosos, yo puedo pedir llevar mi proceso en libertad para el 50% restante. Y lo puedo hacer con monitoreo electrónico. Pero resulta que en ejecución penal, además de que tenemos la Ley Nacional de Ejecución Penal, ahí sí está establecido expresamente, porque a mí me tocó redactar ese artículo, está establecido expresamente que los centros penitenciarios tienen la obligación de adquirir y dar mantenimiento a sistemas de monitoreo electrónico para que puedan cubrir la libertad condicionada con monitoreo electrónico. ¿Por qué lo metimos así en la Ley Nacional de Ejecución Penal? Que me tocó estar 2 años ahí en Senado y en diputados haciendo también la ley. Porque eso te garantiza una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dijo: tú como cárcel no me puedes poner como pretexto que no tengas dispositivos electrónicos y que no tengas presupuesto. A ver cómo le haces, a ver qué medidas administrativas tomas, pero no puedes violentar con la justificación del dinero y del recurso los derechos humanos de los internos. ¡Bola! Sí, totalmente. Y eso generó que ahora sí, la Ley Nacional de Ejecución Penal para personas sentenciadas contempla la obligación de que los centros penitenciarios tengan tobilleras. No todos lo cumplen, pero se establece la obligación de adquirir tobilleras de manera expresa, no así como medida cautelar. Las medidas cautelares no tenemos nada y por eso, insisto, son recomendaciones que se pueden tomar por las UMECAS para verificar que no se les vaya a fugar el sujeto, porque la responsabilidad de quién va a ser, de la UMECA, porque son quienes están supervisando a la persona que está llevando su proceso. Totalmente de acuerdo, Samuel. Vamos ahorita ya, que el tiempo ya es un verdugo, el tiempo. Mi estimado Samuel, si nos puedes platicar rápidamente para entrar y cerrar con el tema entonces de la prisión preventiva justificada, ¿cuáles son los otros 2 riesgos? Si nos puedes explicar a la audiencia el riesgo de no acercarse a la víctima y la sociedad, y el que ocurre mucho, que es como que la justificante por la cual ponen la prisión preventiva justificada, porque no es un delito de prisión preventiva oficiosa, es el obstaculizar la investigación cuando son policías, políticos, que están en el medio. Si nos puedes hacer, para terminar este tema tan interesante, de los 3 riesgos procesales, Samuel. El segundo riesgo procesal es el riesgo, como bien comentas, de obstaculización del proceso. Está regulado en el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales y esencialmente se refiere a que la persona no pueda influir en autoridades ni en testigos, esencialmente, y que no pueda también obstaculizar el proceso contaminando o disponiendo de objetos, evidencias o cualquier tipo de instrumento relacionado con el delito.
Por ejemplo, ¿qué se puede hacer para obstaculizar el proceso? Si estamos hablando de delitos de corte patrimonial, pues obviamente la computadora donde llevan la contabilidad, si tienen acceso a esa computadora, pues van a obstaculizar el proceso porque van a borrar toda evidencia de un delito. Claro. Pero ahí lo que se tiene que hacer es la medida cautelar del embargo de bienes, y el Ministerio Público tiene que dictar el aseguramiento de esos bienes para evitar que se concrete ese riesgo. ¿Qué hacemos para evitar que no influyan testigos? Como dices, la persona es artista o fue político, es un servidor público de alto rango, que fue lo que pasó con el exfiscal Murillo Karam, que también nosotros hicimos el estudio de riesgos del señor y fue público el tema. Ahí, ¿qué es lo que argumentamos? Ahí el tema era político, desgraciadamente. Finalmente se accedió a que estuviera en su casa, pero bueno, se requirieron muchos años. Ahí que se argumentaba que como fue fiscal, todos los ministerios públicos federales iban a estar bajo su mando. Están ahí. ¿Cómo lo acreditas objetivamente? Eso significaría que entonces ser servidor público no solamente es un deporte de alto riesgo actualmente, sino que además, en automático, presunción de culpabilidad, pues es absurdo. Se tiene que acreditar objetivamente por qué. Y si tanto miedo tienes que alguien que fue fiscal o que es una figura pública o que es un político reconocido pueda obstaculizar el proceso, ponle tobilleras, impídele que se acerque al lugar de trabajo de la víctima, claro, impídele que se acerque a los testigos o díctale otras medidas para que lo contengas y no tenga acceso ni a los objetos ni a las personas que puedan ser testigos o autoridades, y ya con eso. Y el último riesgo procesal es el riesgo a la víctima, ofendido, testigo o comunidad. Correcto. El riesgo a la comunidad, a ver, todos los delitos son las conductas más gravosas de la sociedad. En teoría, todos los delitos representan un riesgo a la sociedad. Claro. Eso significaría que en todos los casos se tendría que imponer prisión preventiva justificada, que es un absurdo. Entonces, ¿cómo acreditamos objetivamente que haya o no riesgos a la comunidad? Tenemos que ver antecedentes, sin olvidar que en la Ley Nacional de Ejecución Penal ya se prohíbe el dar antecedentes no penales. Se prohíbe porque lo que se dice es, si la persona ya cubrió su sentencia, ya déjalo, ya no lo estigmatices, ya cumplió lo que tenía que cumplir y no te voy a dar un antecedente penal. Solamente hay antecedentes no penales cuando se pide por una autoridad consular o una autoridad extranjera, cuando la persona, por ejemplo, lo exige por su trabajo, que sea de seguridad privada o de seguridad pública, por temas de seguridad sí se permite. Por esos casos ya no se pueden dar constancias de no antecedentes penales. Entonces también con eso tenemos que medir el riesgo a la sociedad. Y otra cosa que no conocemos normalmente los litigantes es que, y los consultores, es que tú puedes consultar fichas rojas de Interpol en línea. Te metes a la página de Interpol. La plataforma México no la podemos consultar para ver si alguien tiene una orden de aprehensión. Ahí todavía no, ¿verdad? Nosotros no, eso le toca a Policía de Investigación. Claro, ok, pero entonces la ficha roja, ¿por qué sí? La ficha roja depende del caso concreto, que se gire una ficha roja del punto de contacto de Interpol de un país a Interpol Global. Interpol Global pone su ficha roja, y aunque no están todas las personas de ficha roja, están más del 95% de las personas de ficha roja prácticamente. Entonces tú te metes a la página de Interpol, le pones búsqueda de ficha roja y allá te aparece la persona. Entonces tú le pones buscar ahí si esa persona tiene ficha roja. Si te dice que no, pues ya tienes un antecedente, por lo menos muy básico, de que no va a generar un riesgo a la comunidad porque no tiene un riesgo global al ser notificado por ficha roja. Okay, claro. Una. Otra, ¿qué hacemos cuando a la persona decimos que puede generar un riesgo a la víctima, al ofendido, a los testigos? Lo mismo que para que no obstaculice el proceso. Le puedes dictar medidas cautelares de que no moleste a la persona, que no se acerque a su lugar de trabajo, a su domicilio, que no le envíe comunicaciones, obviamente. Puedes ponerle que no salga de cierta entidad federativa, que no vaya al lugar de trabajo de la víctima o del testigo, etcétera. Y aquí también, en el caso de la víctima, hay una peculiaridad. En las medidas cautelares que buscan impedir el riesgo a la víctima, ofendido, testigo o comunidad, que están en el 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, curiosamente, cuando vemos el riesgo a la víctima y empiezas a leer el riesgo a la víctima, resulta que lo que se busca proteger es la integridad física de la víctima. Entonces, en consecuencia, cuando la víctima es una persona moral, entiéndase en delitos de corrupción o en delitos patrimoniales o en delitos financieros o fiscales, cuando es una empresa la que
te resiente el delito la víctima, ahí no opera el riesgo hacia la víctima, Claro. porque no tiene integridad física, no la puedes dañar. Entonces, el riesgo a la víctima solamente opera cuando la víctima es una persona física. Y para los testigos, solamente opera cuando son testigos que depongan en contra del imputado. Sí, claro, que obviamente van a declarar, ¿no? Claro, con testigos de cargo, no con cualquier testigo. Porque lo que importa es proteger a los testigos de la persona que está siendo imputada. Y para eso no, puede haber muchas características de testigos, pero solamente son a los testigos que pueden deponer en contra de la persona. Entonces, ok. Y no toda la sociedad, pues. Pero son testigos de que estaba lloviendo, de que había un problema, lo que sea, pero no son testigos específicamente que depongan en contra de la persona. Si es así, no hay riesgo a los testigos. Entonces también hay de testigos a testigos y es de lo que tenemos que medir en los riesgos procesales. ¿Quién es el encargado de evaluar estas tres categorías de riesgos? La única autoridad que puede evaluar riesgos procesales es la unidad de medidas cautelares, la federal o la local, porque nos hemos encontrado unas irregularidades brutales, supongo que tú también, en donde vemos evaluaciones de riesgo o análisis de riesgo hechos por policías. Sí, no, claro, o lo hacen también alguna empresa de seguridad, pero eso claro, porque tratas de contrarrestar, Samuel, pues la medida el análisis de riesgo de la UMECA, que es la autorizada, y que de alguna manera, mis respetos, obviamente para el personal, con la objetividad claro, con la que trabajan, pero a veces dejan cabos sueltos o no recaban bien la entrevista. Entonces tú tratas de buscar cómo perfeccionar, porque claro, también son formatos, Samuel, y cuántas no tienen. Entonces lo hacen de una manera rápida, claro, objetiva, pero también queda al arbitrio, y entonces por ahí, entonces creo yo que pudiera existir, como haces tú, un despacho consultor donde están acreditados como los peritos evaluadores, acreditados o certificados por el Supremo Tribunal para dar avalúos inmobiliarios, para embargos, etcétera. Entonces, ¿por qué no una empresa? No. Aquí en este caso, lo único que tenemos que hacer es que utilizamos, nosotros normalmente, por payasos si tú quieres, pero utilizamos la figura no de peritos, sino de testigos expertos, que es una categoría que se adopta con el sistema penal acusatorio que antes no existía y que no está expresamente dicho, pero se deriva del artículo 369, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, una persona que tiene un cierto expertise puede avalar un documento técnico, claro, y lo desahoga como testigo, porque en el sistema penal acusatorio, tú lo sabes mejor que yo, las documentales se desahogan como testimoniales. Total. Entonces lo que hacemos es ofrecer como dato o medio de prueba un estudio de riesgos procesales en beneficio del imputado. Pero para que la autoridad evalúe riesgos y lo tome en cuenta la juez como autoridad, solamente las UMECAS. No lo pueden hacer los policías, no lo puede hacer el Ministerio Público, no lo puede hacer un analista. Y eso lo hemos visto en muchos casos. Y además, si llegan a hacerlo las UMECAS, hay requisitos para los evaluadores. Entonces está el programa rector de profesionalización que se puede consultar en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y ahí viene que los evaluadores deben de cubrir 190 horas de capacitación. Wow, mira, pues. Dirás, ¿a quién demonios se le ocurrió eso? Pues a tu servidor, porque también participé No, pero claro, es que hoy en día la profesionalización, la certificación para peritos, evaluadores, pues oye, está en juego la libertad de un cliente, de una persona, claro, para que por una falta de capacitación o algo subjetivo, porque aquí me toca, pues nos constituimos en el domicilio del imputado, fuimos y tocamos a las 11 de la mañana con el vecino para preguntar si lo conocen, no abrió, por lo tanto no nos consta que sea el domicilio, y con eso ya tiene elementos el MP, pues para decirle al juez que no se cercioraron y lo hizo un visitador de la UMECA. Pues luego entonces es totalmente desproporcional y no apegado a la realidad. Entonces creo yo que qué bueno si tú fuiste de esa propuesta de la capacitación, porque hay que demostrar ese trabajo, porque volvemos a lo mismo. Ya se nos acerca el tiempo ahorita, Samuel, pero pues está en juego la prisión preventiva, que si podemos tocar ese tema rápidamente para hacer el programa, Samuel, pues que es a lo que le tenemos temor todos. Existen dos tipos de prisiones. Cuando los riesgos procesales no están debidamente pues defendidos, porque la fiscalía llega y parece que nosotros tenemos que hacer el trabajo para que no lo dejen en prisión.
cuando es al revés por ley y por el código acreditarlo. Pero bueno, y vamos a ir con todo y sabemos que existe la posibilidad, pues entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta medida de prisión preventiva? Si puedes definir la prisión preventiva oficiosa por ley, sí o sí, etcétera, lo que ya nos han dicho, y cómo debemos de prepararnos para la prisión preventiva justificada, tanto un defensor como un cliente, y por qué no, pues obviamente el Ministerio Público y el asesor, porque es algo que se utiliza o los jueces le imponen, pero por las partes, por favor. Bueno, lo primero que se tiene que hacer, tanto en una evaluación de riesgos de la UMECA como en un estudio de riesgos particular, se parte de una entrevista. Entonces, en esa entrevista vamos a obtener información de la persona. Hay unidades de medidas cautelares que tienen un checklist de 5 preguntas y ya con eso determinan riesgos. Entonces, es una metodología absurda. Hay 2 tipos de metodología. En las evaluaciones de riesgo o en los estudios de riesgo, cuando analizamos medidas cautelares, se utiliza una metodología predictiva. Ojo, cualquier peritaje, dictamen o opinión técnica debe de tener metodología, cualquiera, de cualquier disciplina. Y la metodología necesariamente tiene que decir que es una metodología predictiva. Y puede haber 2 metodologías predictivas, la cuantitativa o la cualitativa. La cuantitativa es un checklist donde le ponen valores numéricos. A ver, ¿se resistió al arresto? Sí, -5. ¿Tiene varios domicilios? Sí, -3. ¿Tiene antecedentes penales? Sí, -2. Y entonces al final, con una suma, saben si el riesgo es alto, bajo, medio o nulo. Es absurdo. No somos matemáticas, no somos una mera estadística. Y está la metodología predictiva cualitativa, que es la que implementamos en la UMECA Federal y todavía se sigue, que es más complicada. Ahí tienes que pedir datos literalmente de la persona desde que nació, dónde ha vivido, dónde ha trabajado, qué sueldo tiene, cuánto dinero tiene, etcétera. Y entonces haces un análisis integral de la persona como para poder decir, sí, ok, tiene dinero, pero no se va a escapar porque tiene tales arraigos. Que la persona no puede obstaculizar el proceso porque aunque fue un servidor público, nunca tuvo, por ejemplo, procedimientos administrativos abiertos ni ningún delito en su contra. Y así te vas de manera más precisa con la metodología predictiva cualitativa para desacreditar riesgos procesales. Lo tiene que hacer el MP, sí, el MP tiene que afirmar por qué hay riesgos procesales, pero desgraciadamente este es uno de los tantos temas donde la realidad supera a la norma jurídica, y lo que tenemos que hacer es, como ciudadanos, tener siempre nuestro stock de actas de nacimiento propia, de nuestra copia del INE, copia de los domicilios que tenemos, comprobantes de domicilio recientes, actas de matrimonio, acta de nacimiento de los hijos, pago de colegiatura reciente de nuestros hijos. El pasaporte, ¿no? También, Samuel, porque a veces lo podemos ofrecer para garantizar. El pago de impuestos, porque todo eso nos sirve para que no es nada más mi dicho con lo que me dijo la persona imputada. Lo que nos dice la persona imputada lo tenemos que corroborar con fuentes, obviamente con fuentes que lo conozcan a la persona, que conozcan a la persona. Ni modo que alguien que pase por la calle va a saber mi vida, obra y milagros. Tiene que referirme la persona, tanto a nivel de UMECAS como a nivel particular, me tiene que referir que esa información sea cierta. Y esa información que avalo, no solamente con el dicho del imputado y 2 o 3 testigos, lo tengo que avalar documentalmente. Si tenemos eso, esta parte enriquecida le va a servir al Ministerio Público para justificar una medida cautelar que pida, cualquiera. Le va a servir a la defensa para poder decir, con todo esto yo te acredito que la prisión debe ser la última instancia y no se justifica porque hay otras medidas cautelares, porque no hay posibilidad real, objetiva de concreción de riesgos procesales. Y también le sirve al juez, porque entonces la decisión que tome no va a ser arbitraria. En muchos casos las decisiones de los jueces son subjetivas. Y entonces la objetividad del juez, que también fortalece su resolución de una medida cautelar, se da cuando el Ministerio Público hace bien su trabajo y cuando la defensa hace bien su trabajo. Y con esos argumentos, si el Ministerio Público no hizo su trabajo, si no hay una evaluación de riesgo, no puede pedir medida cautelar el MP, y eso lo pide todos los días. Es un vicio. Y el fundamento está expreso, 164 del Código Nacional, tercer párrafo. Es clarísimo. Si las partes no tienen una evaluación de riesgos, no pueden pedir medidas cautelares. Y la única autoridad que tiene atribuciones para evaluar riesgos procesales, la única autoridad es la UMECA. No son los analistas, no son los policías, no son criminólogos, es la UMECA. No, y luego también en el punto, Samuel, viene
como conclusión, riesgo poco probable, riesgo mínimo, o sea, y aún así, pues claro, lo puso, ¿no? Es una determinación del dictaminador de la UMECA. Pero entonces, a ver, señor juez, es obvio que al decir arraigo, etcétera, pero reino mínimo de fuga, cuenta con todos los ciertos parámetros, el que pide en automático el Ministerio Público la prisión preventiva justificada, obviamente yo voy a usar a mi defensa ese mismo análisis, pues para defender el derecho de que no quede en prisión preventiva, ¿no? Claro, o incluso desacreditar la evaluación de riesgo si no fue firmada por un evaluador que además cumpla con ciertos perfiles, porque no puede ser cualquiera. Ya nos tocó en Jalisco una evaluación de riesgos hecha por un filósofo. Respeto mucho a los filósofos, pero no es una de las disciplinas que pueden emitir una evaluación de riesgo. ¿Dónde podemos encontrar esos requisitos? ¿Hay un manual de la UMECA o el propio código? No, hay un modelo homologado de las UMECAS, que es consultable también en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ahí vienen las carreras afines, las lógicas, ¿no? Trabajo social, abogado, criminólogo, policía, psicólogo o afín. Entonces, ahí están las carreras afines. Si una evaluación de riesgo no la firma alguien que tenga esas profesiones, tache y no es válida la evaluación. Si lo firma pero no acredita sus 190 horas, tache, tampoco es válida porque no está capacitada la persona, el evaluador. Y si no hay evaluación de riesgo, ni siquiera pueden pedir medidas cautelares, aunque todos los días los ministerios públicos piden medidas cautelares, incluyendo la prisión, aún sin tener una evaluación de la UMECA. Y la defensa no sabe que los puede exigir al juez, no lo tomes en cuenta porque expresamente está el 164. No, o por ejemplo, se me ocurre como litigante, defensor particular, Samuel, ahorita que dices algo tan importante, dato de prueba, pues es el análisis. Nos vamos a la audiencia inicial y no tengo mucho dato, pero pues solamente a lo mejor por el tipo de delito sé que van a querer pedir prisión preventiva justificada. Amplío el término, aunque se quedara provisionalmente por garantizar la presencia dentro de la ampliación de las 72 horas, 144, pero para mandar llamar como medio de prueba al que firmó y poderlo desvirtuar, interrogar, para que el juez diga, pues no sirve, entonces definitivamente no puedo poner una medida cautelar, ¿verdad? Esa es una, por supuesto, o sea, esa es una de las cosas que recomendamos, y la otra que recomendamos es, en esa ampliación, nos da tiempo de hacer un estudio de riesgos particular. Entonces, si la UMECA hace su estudio o no por su lado, muy respetable, pero normalmente se quedan cortas, y no porque sea personal incapaz. En muchos casos hay UMECAs muy competentes, la de Zacatecas, la de Querétaro, en fin, en Sonora incluso también hemos tenido muy buenas experiencias. Pero el gran problema es que hay UMECAs que no están debidamente capacitadas y que no tienen suficiente personal. Entonces, por eso tienen que hacer las evaluaciones a las carreras, como decimos vulgarmente. Entonces, por lo mismo, partamos de que lo que se puede solicitar en esa ampliación de 72 a 144 horas es hacer un estudio particular o, en el peor escenario, juntar toda la documentación, porque al momento de que se vincula a proceso, ahí mismo el juez dicta medidas cautelares y ahí se abre el debate. Totalmente. Si el juez dice, le voy a imponer la medida, ya está vinculado a proceso tu cliente y le van a imponer de medida cautelar la firma periódica, ya ni me peleo, ¿dónde te firmo? Sí, claro. Pero si se impone la prisión preventiva justificada, entonces ahí podemos decir, su señoría, con base en el artículo 158, Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos que se abra el debate de medida cautelar y nosotros como defensa vamos a ofrecer datos y o medios de prueba. Y entonces luego para solicitar la modificación de la medida. En su caso ya después pides la revisión, pero incluso en la audiencia inicial, al llegar a la vinculación de proceso, si se dicta prisión preventiva, ahí puedes solicitar como defensa el debate de la medida cautelar y solicitas que toda vez, como no puedes presentar una prueba anticipada de algo que no sabes si se va a dar o no, que es la prisión preventiva, una vez que el juez determina la prisión preventiva, su señoría, solicito que en este momento que se abra el debate y como voy a ofrecer yo como defensa datos y medios de prueba, en este momento le corro traslado al Ministerio Público y solicito un receso para que el Ministerio Público se haga conocedor de este dictamen o de estos documentos para el debido debate ante usted. Y ya con eso vamos, que se abra ahí el debate. Y si no, si el juez dice, pues no lo abro, o ya dicté la prisión preventiva, o yo considero que debe haber prisión preventiva, ok, nos esperamos y nos vamos a la revisión de la prisión preventiva, siempre y cuando hayan cambiado las condiciones objetivas
que dieron lugar a que se dictara la prisión. Si no ha cambiado nada, pues ya estamos en el hoyo. Sí. Normalmente decimos, ¿qué cambió? Que en la medida cautelar, cuando se debatió originalmente, no teníamos documentos que acreditaran el arraigo familiar, domiciliario, etcétera. O sí, que ahí sí la carga de la prueba viene para nosotros, ¿verdad? Ahí sí, claro, ya la carga de la prueba en la revisión es claro, de la defensa. Absolutamente. Y ahí tenemos que echar toda la carne al asador y tenemos que ver que por motivos de tiempo, lo que no pudimos entregar en la audiencia inicial, sí contemos con estos documentos y con esta información para solicitar la revisión de medida cautelar. Totalmente, mi estimado Samuel, se nos acaba el tiempo, nos extendimos con un gustazo, obviamente la ventaja de estar aquí en red privada, pues no es que el tiempo podamos disponer, pero creo yo que cumpliendo con la programación y el horario que establecimos para corte abierta, pues estamos terminando, Samuel. Por último, ¿dónde te pueden encontrar los servicios que prestas para la gente que nos está viendo? Muchas gracias, mi querido Rodrigo. Bueno, pues estamos en Concilia Consulting, que es nuestra firma, y más sencillo para localizarme, pues estoy sobre todo en Facebook, en Instagram, y mi teléfono, el personal que es donde más sencillo me van a encontrar, es el 55 19 21 25 35. Y en redes sociales. Perfecto. Pues te agradezco mucho, Samuel. Vamos a tener otro programa. Voy a tratar de los invitados que están siendo parte de mi programación, pues sean colaboradores una vez al mes o cada 40 días, después de dar 4 invitados para, obviamente, no saturar de los personajes, pero sí con la experiencia y los temas que dominas, como es este caso de la materia penal y pues el que tú quieras siempre abierto. Me gustaría mucho en un futuro hablar de delitos, porque lo mencionábamos fuera del aire, pues de delitos ambientales, ¿no? Por ejemplo, acá en Sonora, pues tenemos mucha minería, ganadería, agricultura, y cómo pues estamos siendo como el parque de solar más grande de Latinoamérica, acá en Sonora, para Puerto Peñasco. Entonces, tocar cualquier tema que nos puedas apoyar, sobre todo en materia penal, delitos o compliance, como tú lo llamas, que es la prevención penal, pues para estar de acuerdo y en concordancia con la ley. Muchas gracias, mi estimado Samuel. Estamos en contacto. El video va a quedar obviamente grabado en las redes sociales para que lo puedan compartir. Ya el licenciado Samuel proporcionó su teléfono para cualquier comentario y pues no nos despedimos. Nos vemos el próximo miércoles con otro invitada para el programa de Corte Abierta. Gracias a todos. Samuel, gracias. Gracias, mi querido Rodrigo. Un honor estar en tu programa de Corte Abierta. Estamos a la orden y gracias por el tiempo tuyo y de tus televidentes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Pasamos al despido. Saludos.